lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos con nuestra invitada. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Y nosotros, bueno, mi cuenta de Twitter está abierta para ustedes, @mingoblanco, @mingo_1. Estamos en nuestra cuenta de Instagram, Mingoblanco TV. Pero como saben, estamos empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Ustedes nos siguen, toda nuestra programación disponible para ustedes, @RCR750. Es por Periscope y la aplicación TuneIn. Muy bien, Maybor Petit, mi querida y admirada periodista, investigadora del crimen organizado transnacional. Maybor, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a esta misma hora. Creo que tenemos la misma hora allá en Nueva York y acá en Caracas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mingo. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, ayer en la preproducción del programa, cuando conversamos contigo, desmenuzamos unos 3 o 4 casos que yo creo que son sustantivos para escucharte con atención. A la gente que le mencioné que ibas a estar con nosotros hoy acá en el programa está expectante y está muy atenta para seguir todo lo que nos tienes que contar sobre varios casos. Pero antes quiero comprometerte, tú como venezolana que está allá en Nueva York, que nos coloques en un estatus en la situación que se vive en Nueva York en estos momentos allá con el COVID-19. Sí, ciertamente acá la ciudad de Nueva York, que ha sido un epicentro del coronavirus a nivel mundial, sigue padeciendo. Si bien es cierto que los casos tanto de infectados como de muerte han bajado, ahora ha surgido un nuevo síndrome de inflamación en los niños que está llegando al tope. Ayer, en las últimas horas de la tarde, logramos conocer que había 100 casos en solamente la ciudad de Nueva York de niños infectados con este nuevo síndrome, y 55 de ellos había dado positivo en el test de coronavirus. A nivel del estado de Nueva York había 2 niños también infectados, lo que hace un total de 102 casos que están siendo investigados porque tiene unos síntomas diferentes, pero que los médicos hasta el momento han señalado que están ligados o tienen alguna vinculación con el coronavirus y son bastante peligrosos. También supimos ayer que hay 18 niños infectados con este síndrome también en New Jersey y 6 en Boston, lo que indica que las cifras pueden aumentar, y de allí pues la importancia que le han dado tanto las autoridades locales como estatales para que se averigüe qué es exactamente lo que está ocurriendo y se atienda para evitar, porque ya hay 3 niños que han muerto. Y en el lado de la posibilidad de que se abra la ciudad de Nueva York como tal, sí, parece que luce un poquito lejana a lo que se había esperado. Hoy 15 de mayo se está abriendo algunas áreas en la primera fase en el estado de Nueva York, pero la ciudad como tal, que está constituida por 5 condados. Va a permanecer durante todo este proceso en cuarentena porque no se está preparado. Aquí se está hablando de unos trabajadores esenciales que se llaman Tracer Centers, que todavía no han sido ubicados en todo el proceso que se requiere para esa primera etapa de apertura de la ciudad. Y esto pues va en contra de los intereses y ansias de muchos pequeños y medianos empresarios que están desesperados por abrir las tiendas pequeñas o las tiendas grandes debido a las enormes pérdidas que se han producido por todo el tema de la pandemia y de que no tienen dinero para pagarle a los empleados, que ha generado a su vez enormes números de aplicaciones de desempleo, del seguro de desempleo a nivel del gobierno federal. ¿El clima ahorita allá cómo está? Bueno, ha estado, el invierno se extendió hacia la primavera, pero hoy amaneció tal vez un poco más cálido que los días anteriores. Ok.
Nos queda una media hora de programa y yo quiero que ordenemos las ideas para que tú nos ofrezcas un compacto con relación a varios casos. Siéntete a gusto de ordenar tus ideas, pero conversaba contigo ayer sobre el caso del ex congresista David Rivera, demandado por incumplimiento de contrato. ¿Tú nos puedes poner en nuestra mesa de trabajo el origen, el estatus, las implicaciones que tiene este caso, las ramificaciones que tiene este caso de Rivera? Sí, ciertamente. Este caso se dio a conocer el día miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y trata de un excongresista del estado de la Florida del Partido Republicano que perdió su puesto en el Congreso y que al salir de su función pública constituyó una empresa que se llama Inter-American Consulting ENC, en la cual solamente hay 2 personas empleadas, él y su hermana, y tiene la dirección de su casa, lo que hace que sea típicamente vista como una empresa de maletín. Claro. Y este individuo hizo un contrato con los abogados que representan para la época, este evento ocurre en el año 2017, y en Miami, y en ese momento llega al poder Donald Trump. Sí. Y empieza todo el proceso. Hay que recordar que cuando llega Donald Trump a la presidencia, él asume el tema de Venezuela dentro de su agenda y hay la primera sanción importante en febrero del 2017 a quien era entonces vicepresidente ejecutivo del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami. Y empieza a moverse una serie de elementos y de la narrativa del nuevo gobierno donde se señalaba que iba con todo para propiciar una transición en Venezuela. Empieza a hablarse de las sanciones y el régimen se sintió de alguna manera intimidado y contrató a David Rivera para empezar a explorar y hacer el lobby en las instancias donde se toman las decisiones en los Estados Unidos, es decir, en el mismo Congreso de los Estados Unidos, donde David Rivera obviamente tenía un amplio conocimiento porque había estado allí muchos años. Claro. También en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, en la OFAC, etcétera. El tema del lobismo en los Estados Unidos es legal, sí. ¿okay? Eso aquí se paga y de hecho, bueno, muchos de los corruptos venezolanos han pagado cifras multimillonarias para que sean y siguen pagándolas, ¿ok? Porque no se ha terminado este asunto. Lo cierto es que este individuo termina firmando un contrato con los abogados del régimen de Nicolás Maduro para desarrollar entonces un plan estratégico que conllevaría a aminorar y a mejorar la reputación del régimen con la administración de Donald Trump. Estaban planificados varios pagos, el contrato era de $50 millones y se había dividido los pagos por unos periodos. En ese tiempo este señor o la consultora como tal debía entregar unos informes sobre las actividades que había hecho para lograr el objetivo, que era mejorar la reputación del régimen. Lo que dicen los papeles de la corte es que él entregó 2 informes. Los 2 informes eran bastante se veía poca actividad y muy poco efectivos, y empezó a cobrar. Él cobró primero $15 millones y luego venía el pago de la próxima cuota, que no se canceló porque no se vio y no se había cumplido el servicio que él había ofrecido. Que es lavarle la cara al régimen, pues, ¿no? Y a Maduro mismo. Exacto. Ciertamente esto durmió por un periodo de tiempo hasta ahora que aparece. Importante destacar que es la PDVSA de Juan Guaidó, la que hace la demanda en contra de ellos. Hoy en la tarde voy a tener una información importante, así que los invito a leer mi blog Venezuela Política para que se enteren de todo. Estoy buscando todos los detalles y evidencias y esta mañana creo que las voy a obtener de tal forma que puedo hacer la publicación en horas de la tarde. ¿Quién se ha movido en esto es el contralor de Guaidó, es el que se ha movido en esto?
Son los abogados de Guaidó los que hicieron porque ellos están dentro de un proceso que se aprobó en la Asamblea Nacional o se discutió de ir tras todo el dinero que ellos puedan conseguir en todas partes, en todos los países. Y esta, al parecer, es una de las acciones que ellos están haciendo para recuperar dinero. Pero como me dices que esto, perdón que te interrumpa, como me dices que esto está vinculado a la PDVSA gringa, ¿qué papel juegan las sanciones en estos momentos con relación a esa trama? Bueno, las sanciones están en contra de la PDVSA que controla Nicolás Maduro, pero la PDVSA, que es una PDVSA muy particular porque es una PDVSA que no existe, solo tiene un domicilio y papeles de existencia, pero realmente la PDVSA que existe es la que está controlada por Nicolás Maduro. Claro. Esta otra es PDV USA y es una empresa que fue constituida por la República de Venezuela en una época y pues no estaba previsto esta división y estas dos cabezas de gobierno, ¿no? Pero en todo caso, todo lo que está en territorio norteamericano es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos como la supuesta PDVSA que controla Guaidó. Claro, incluyendo Citgo. Vale destacar que desde el punto de vista físico y operativo, lo único que funciona es PDVSA Citgo. Sí. La otra PDVSA es nominal. Exacto. Pero esta línea de PDVSA es la que tiene la capacidad jurídica para poder ir en contra de este señor David Rivera. Y esto tiene un entramado atrás, es decir, que esta demanda tiene una línea bastante oscura en la parte de atrás, que es la que estoy tratando de verificar hoy en la mañana. Porque esta historia no está planteada claramente en ese papel que está en la corte. Ayer el juez se asignó un juez de la causa acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para esta demanda, y se iniciaron todos los procedimientos de la Corte para hacer la citación a Inter-American Consulting Inc., que está ubicada en una residencia de este señor Rivera en Florida. Importante destacar que él dio a conocer ante los medios un comunicado, y el comunicado lució bastante confuso. No sé si lo hizo de manera deliberada o porque está en ese comunicado y en esas palabras algunos elementos que van a utilizar para la defensa. Claro. Lo cierto es que cuando se le preguntó sobre por qué había él firmado un convenio de esta naturaleza con un régimen como el de Nicolás Maduro, si él es cubano-americano y se había declarado anticomunista, ¿cómo le podía lavar la cara al régimen de Nicolás Maduro acá? Gran pregunta. Y él dijo tres cosas que me llamaron la atención en ese comunicado. Uno, que la administración del presidente Donald Trump estaba al tanto de ese contrato, cosa que hay que probar ahora. Dos, él mencionó a Leopoldo López como formar parte o saber de alguna manera la existencia de ese y luego hizo mención a los ejecutivos de Citgo que están presos por cargos de corrupción en Caracas. Que son 5. Sí, de los 5 de Citgo, él habló de los 6 de Citgo, que era inicialmente... No, pero son 5. Son 5 ciertamente. Y él hizo mención a eso de una manera bastante... superficial. Entonces... hay que esperar, claro. Tenemos que seguir averiguando. Ya al menos la Corte ha dado todas las instrucciones para que se inicie el proceso y se asignó el juez de la causa, lo cual indica que en la medida en que vayan respondiendo los abogados de la defensa, pues vamos a ir viendo cómo se va a componer el calendario para este caso en particular. Vamos a estar pendientes entonces de este trabajo tuyo. Hay otro caso que, bueno, tiene que ver con petróleo también, pero vamos a saltar de Florida a Texas, porque está el caso de Roberto Rincón, Maybor. Este es un caso masivo, pudiésemos decir, de corrupción y lavado. Y se acaba de posponer, tengo entendido, hasta el 19 de agosto, la sentencia. Yo quisiera que tú le explicaras a los venezolanos y a nuestro auditorio, muy brevemente, por supuesto, que nos haga un compacto de la situación de este señor Roberto Rincón. Sí, Roberto Rincón, su situación se ha venido complicando porque desde que él fue arrestado en diciembre del 2015 y hoy en día, pues desde 2015 en adelante,
Él logró con las autoridades una benevolencia para lograr quedarse en casa por cárcel. Bueno, porque pagó una fianza gigantesca, ¿no? Sí, este es uno de los casos más escandalosos que hay de materia de lavado de dinero y corrupción del Estado venezolano vinculado a PDVSA. Este individuo empezó a colaborar y dio información cuando se declaró culpable a los fiscales, pero no dio toda la información, sino una parte de la información, buscando, entre otras cosas, que salvar alguna parte del patrimonio que había expoliado al Estado venezolano y que estaba colocado en diversos puntos de varios países, pero principalmente en Europa y en España, y ese capital lo manejaba su hijo, que también se llama Roberto Rincón. Sí. Y su esposa y su nuera. Lo cierto es que las autoridades empezaron a vislumbrar cada vez que se hacían investigaciones, él ofrecía información. De hecho, una parte de la data que se recupera de la banca suiza y de la banca europea viene de la información que suministra Roberto Rincón, pero no daba todos los datos para evitar ser tocado en su propio capital. Claro. Si él colabora muchísimo con la justicia y la justicia logra destapar y conseguir más implicados en el caso, que fue lo que ocurrió, él iba a beneficiarse con una condena muy leve. Claro. Y se calculaba que inicialmente era de 103 años a 97 años de cárcel. Fue disminuyendo, llegó un momento en que se promediaba entre 13 y 7 años y después se empezó a promediar entre 5 años. Pero un viaje que hizo su esposa a España y con su hijo que vive allá, se descubrió, porque se estaba haciendo una investigación paralela, que el hijo de Roberto Rincón pues tenía mucho más del capital que este hombre había dicho que tenía, y que obviamente al estar bajo todo lo que es el procedimiento judicial, el gobierno de los Estados Unidos congela esos bienes que forman parte de la trama criminal por la cual está siendo juzgado. Sí. Y en ese caso esa parte de ese dinero no estaba incluido porque no había sido declarado y los fiscales no tenían idea de que estaba esa parte del capital, que al parecer es muy pero muy alta, invertida en varios inmuebles, en varias, hay hasta fincas en España. Sí. Y joyas, etcétera. Y está ahora el proceso, entonces por eso se alargó, porque en la medida en que han venido averiguando, se han dado cuenta pues que hay muchísimos más elementos. La justicia de los Estados Unidos suele tener claro todos los aspectos antes de dictar sentencia a personas como esta. Él se hizo responsable de haber pagado alrededor de $1.000 millones en sobornos a ejecutivos y trabajadores de PDVSA para lograr contratos fraudulentos con sobreprecio que expoliaron a la industria petrolera venezolana. ¿Cuál es qué alegan para posponer al 19 de agosto la sentencia? Y ya nos tenemos que ir a identificar rapidito, Maybor, porque también ayer, y no quiero dejar pasar, te quiero comprometer, me decías que te estaba llegando una documentación, no sé si tuviste oportunidad de analizarla completa, porque te estaba llegando de Londres unos documentos secretos de la unidad de lo de la planificación para la reconstrucción de Venezuela, y quisiera que también tocáramos ese tema, además que la gente tiene muchas inquietudes, preguntas para ti que giran en torno a la operación Gedeón. ¿Qué información manejas tú? Pero eso tiene que ser en la próxima parte. Brevemente, ¿me puedes responder, por favor, qué alegaron para posponer la sentencia en el caso de Rincón? Sí, los fiscales alegaron que todavía había elementos de evaluación, razón por la cual ahora pues está para agosto del 2020 y muy probablemente se pueda cambiar nuevamente la fecha. Sí. Amigos, es Maybor Petit. Hoy en nuestro programa vamos a Máster, identificamos y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Protección auditiva. Fíjese qué importante este producto que les estoy hablando de Produzca. En publicidad estamos hablando de Produzca con S de seguridad. Bueno, porque usted
tiene que evaluar el lugar donde usted trabaja y probablemente usted pues esté expuesto a diferentes niveles de ruido. Entonces, nuestros amigos de Produzca, que nos han cuidado desde que ellos nacieron, con todos los productos recomendados internacionalmente, con la permisología internacional además, en la protección óptica, protección a las manos, protección auditiva, como les estaba mencionando, la protección a la cabeza, la protección respiratoria, la protección al cuerpo de manera integral, pues de eso se encarga Produzca. Lo ha hecho toda la vida en su sede en Valencia, pero también en Maracay, en Maracaibo, en Barcelona, en Puerto Ordaz. Sígalos en su Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. La pastelería del Corso está abierta y va a estar abierta este fin de semana en un horario especial de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Porque si a lo mejor usted tiene un antojo y usted quiere una rosca de fresas con crema, o a lo mejor una milhoja de fresas, una milhoja de fresas no le provoca para este fin de semana. Qué rico, de verdad. O puede ser un brazo gitano de chocolate. Bueno, usted se pone de acuerdo con ellos. Haga su pedido, porque a lo mejor lo que quiere son unos cannoli siciliani que se los vamos a rellenar en el momento cuando usted llegue. 941-1971 para sus encargos de Pastelería del Corso. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Y cuando hablamos de Serovka, estamos hablando de una empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. ¿Saben cuál es uno de los servicios más importantes que presta Serovka? La instalación de equipos de imagenología y medicina nuclear. ¿Qué le parece? En esta Venezuela de hoy, qué importante es el trabajo que hace Serovka. Cualquier centro de salud, bien sea público o privado, debe contar con los servicios de asesoría de Serovka. Sus coordenadas aquí, 0212-310-7410 o www.serovka.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Bueno, vamos a continuar, Maybor. Impresionante la cantidad de amigos audioparticipantes que están conectados en las distintas plataformas que están siguiendo nuestro programa en estos momentos. El auditorio es gigantesco. Es la periodista Maybor Petit, investigadora del crimen organizado transnacional, hoy con nosotros, ofreciéndonos exclusivas como esta, que yo le dejaba con puntos suspensivos, de esta gran cantidad de papeles que te llegaron desde Londres, Maybor. Estos documentos secretos de la unidad. ¿Tuviste oportunidad de analizarlos completos y qué nos puedes decir sobre ese particular? ¿Tiene que ver incluso esto con la embajadora de Guaidó allá en el Reino Unido? Bueno, esos documentos forman parte de una solicitud que se hizo a través de lo que se podría llamar la Ley de Libertad de Información. Lo hizo una organización en Londres y solicitó toda la documentación que respalda información relacionada con las autoridades que están reconocidas por el gobierno británico por parte de Juan Guaidó, y los funcionarios británicos que han participado de alguna manera en conversaciones con ellos. Y la razón de esa solicitud que se hizo en Londres se basa
en uno, que los ciudadanos ingleses tienen el derecho a saber la información que está allí y cómo se maneja todo esto. Claro. Pero lo más importante, y te digo que todavía no los he leído todos porque no me dio tiempo ayer, la primera parte está basada en una creación de una unidad para la reconstrucción de Venezuela luego de el cese de los caiga el régimen de Nicolás Maduro. Y allí aparecen una serie de comunicaciones, algunas de las cuales están censuradas porque no se puede leer el contenido completo de la información, pero se habla, de acuerdo a los que lograron la información, se habla de que la inicial inquietud era porque se había escuchado que había o se iba a participar en una serie de negocios posterior a la caída del régimen, lo que significa que en esas conversaciones aparecen algunos elementos que son revisados para ver si en el caso de los ciudadanos británicos todo estaba bajo la ley, pero en el caso nuestro, como te digo, no he leído toda la documentación señalada, se empieza a revisar cuáles serían posibles negocios que podría hacer el Reino Unido y algunos entes vinculados al Reino Unido en Venezuela, y cómo podría procederse de tal forma que habría de alguna manera los de el grupo que consiguió la información hablan de un beneficio a favor de algunos miembros británicos en la transición en Venezuela. Sí. Y, ¿qué tipo de negocios? Los negocios todavía no he llegado a esa parte porque son muchísimos documentos, claro. Pero se vuelve a repetir el tema del Esequibo. Del Esequibo. Si hay alguna información allí que está totalmente censurada, es decir, que si bien es cierto esta gente consiguió la información, aparece tachada una parte de ella. Pero yo no sé si ustedes recuerdan aquella conversación que ocurrió en relación a ese Esequibo, ahí hay una parte igual sobre el mismo tema exactamente, pero se habla de otras negociaciones y de otros beneficios. Importante destacar también que esta gente está buscando lo que significa el monto de las ayudas del gobierno británico en concepto de ayuda humanitaria a el gobierno interino de Juan Guaidó. Ellos quieren saber cómo se dio, cuánto se dio, etcétera, y ahí en esa documentación no queda claro la información que estos británicos andan buscando. Así es que ellos van a hacer una publicación sobre estos temas. Según tengo entendido, iban a empezar hoy con una parte de esa documentación. Importante también aclarar que las personas que están detrás de esta FOIA, que se llama FOIA en los Estados Unidos, que es el Freedom Act Information, tienen una tendencia de izquierda. Por lo que es importante verlo desde esa perspectiva. Allá en Londres, la izquierda tiene bastante peso. Claro. Y una parte de los periódicos, de los medios de comunicación, responden a esta tendencia. Por lo cual, importante destacar que la información que hay es la que se entregó oficialmente, pero muy probablemente la vayamos a ver en la prensa con una tendencia de izquierda, porque es así, ¿no? Y medios como el New York Times. Medios como New York Times parecidos a ellos. Entonces hay que esperar cómo ellos la van a presentar. Yo tengo la información en plain. Claro. Y como te digo, aparecen muchos documentos, pero una parte importante está censurada con líneas negras que obviamente pues cuesta entender exactamente de qué se trata cada documento. Claro. Nos están pidiendo coordenadas tuyas en el blog para poder seguirte esta tarde con la información que vas a colgar, pero también al mismo tiempo, y Jackson lo estaba mencionando, aquí los muchachos está circulando, funcionarios del gobierno del presidente Trump allá en Estados Unidos están preocupados por el dinero de la operación Gedeón. ¿Qué información tienes tú y qué manejas tú desde allá con relación a este show?
Sí, vamos ordenando. Esta tarde los invito a ver mi blog, que es Venezuela Política. Lo pueden conseguir en mayborpetit.info. Okay. Y cada vez que yo publico las notas las hago a través de mi Twitter, mayborpetit. Excelente. Y dos cosas. Bueno, en relación al tema del financiamiento o lo que ocurrió en la operación Gedeón, uh-huh. Tenemos bien claro, porque hemos hablado con 3 fuentes diferentes, 2 de ellas en Florida y una en Washington, uh-huh. en la que pues todas coinciden en que se abrió una investigación para determinar si el gobierno de los Estados Unidos estaba involucrado o no en uh-huh. todo este procedimiento. Exacto. Hasta el momento, las autoridades del gobierno federal han señalado que nunca tuvieron conocimiento y que no participaron en ese asunto. Uh-huh. En la corte, en el estado de la Florida, hay personas que quieren de alguna manera indagar uh-huh. si esos documentos que se presentaron como elementos probatorios de la participación, por ejemplo, de los comisionados del gobierno interino, JJ Rendón y Sergio Vergara, sí. Fueron reales, qué hay detrás de todo este asunto, y para ello pues puede dirimirse uh-huh. esta complejidad que no queda nada clara, porque a raíz de todos los eventos que surgieron durante esta semana, lo único que se hizo fue, creo que, poner más preguntas que respuestas, uh-huh. pero eso hay algunos grupos que pretenden llevarlo ante la justicia y claro. que se dirime en un tribunal, que creo que es lo más conveniente, porque afortunadamente en los Estados Unidos la autoridad federal es independiente y los tribunales pues tienen la potencialidad de poder darle claridad a algo cuando no está muy claro. Hay un interés de parte de algunos representantes del Partido Demócrata de que se dé claridad. Ya ellos enviaron una carta uh-huh. al gobierno federal para pedir datos y precisiones y respuestas en relación a esto. Claro. Y obviamente pues también quieren saber exactamente si hubo algún financiamiento o alguna participación de estadounidenses funcionarios públicos en este asunto. Claro, porque además hay un contrato que está firmado por Guaidó. Ayer lo conversábamos con el colega Javier Mallorca. Sí, bueno, y hay otra serie de elementos que pueden ser tomados, porque hoy en día todo lo que es la tecnología permite verificar si es cierto o no, por ejemplo, una firma uh-huh. o un audio, porque se ha negado la existencia de un audio y resulta que el audio luce como real. Sí, entonces toda la tecnología que tienen los tribunales en estos momentos puede permitir verificar si hay alguna persona que está mintiendo o no en relación a este caso. Se nos agotó el tiempo, Maybor. Qué grato es tenerte, y ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve con todas estas informaciones que están en desarrollo y que tú estás manejando. Un gran abrazo. No me quiero ir, Mingo, por favor, sin recordarte que hoy es un día muy importante, porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos va a discutir el tema de Citgo. Y Cristalex. Sí. Cristalex está buscando el cobro de más de $1.400 millones por la pérdida de sus activos en Venezuela uh-huh. durante el gobierno de Hugo Chávez, y ellos han ganado una orden de subasta de Citgo en el primer circuito y luego en el tercer circuito, y hoy va a ser discutido este asunto en la Corte Suprema de Justicia. Así es que la suerte de Citgo está en manos de los jueces del principal tribunal de los Estados Unidos. El día de hoy. Gracias, Maybor, por esta información. Amigos, recuerden, el comunismo te quiebra, crack, las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.